en Romanos capítulo número 5. Voy a leerles solamente un pasaje de la Biblia y estaremos en oración. Dice la palabra de Dios, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y vamos a orar, hermanos. Padre celestial, gracias una vez más por tenernos aquí en este maravilloso lugar que es la iglesia. Ahora, Señor, le pido que perdone los pecados de los que estamos aquí. Ayúdenos a estar siempre arrepentidos, sabiendo que si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y nuestra vida será triste, amarga y miserable. Y, Señor, le pido que ayude a los maestros a enseñar la Biblia con claridad, con preparación, con amor. Ayúdeme a mí a predicar este mensaje. Ayúdeme a hacer una bendición, Señor. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Voy a tocar, hermanos, un tema que muy poco, especialmente en las iglesias carismáticas, se escucha. De repente, nada más para darme cuenta cómo andan las iglesias carismáticas, he escuchado pedacitos de sermones muy lindos, muy bonitos, muy románticos, muy dulces, pero jamás he escuchado un mensaje como este que está en la Biblia. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma. La cultura romana era una cultura muy inmoral, una cultura de adoración de imágenes y demonios, lleno de mitos, tradiciones paganas. Pero especialmente, hermanos, Roma es caracterizada como un país cruel y perverso, inmoral. Se practicaba toda clase de pecado inmoral que ni siquiera quiero mencionar, hermanos. Eran tan crueles con las demás naciones cuando las conquistaban. Pero una de las cosas, hermanos, que los romanos es que no querían tanto a las mujeres. Para ellos las mujeres eran objetos de servicio y objetos sexuales. Tanto que prostituían a las niñas. Tanto, hermanos, que si un hombre andaba de viaje y su esposa se aliviaba y él preguntaba, ¿qué fue? Y le decían, fue niña, tiren a la basura o mátenla. Quien vino a establecer el respeto y el amor y el cuidado a una mujer fue Jesucristo. Fue el cristianismo. Y quiero añadir aquí también en paréntesis, hermanos, todas las constituciones del mundo fueron sacadas de la constitución divina que Dios le dio a los judíos. A cualquier país que vayas, es un delito matar, es un delito robar. Pero eso fue surgido de la constitución judía sacada en la Biblia, sacada de la Biblia. Y Pablo escribe a estos romanos y hermanos romanos sabiendo la condición de vida que llevaba este país y esta capital. Y el apóstol Pablo habla, hermanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, hablando de que Dios nos ha perdonado, somos ahora justos delante de Dios por Jesucristo. Pero hay algo aquí, hermanos, que
añade el apóstol Pablo, por él, dice, por él seremos salvos de la que, hermanos, de la ira de Dios. Se hace mención correctamente y bíblicamente de que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, el Dios de las oportunidades. Y todo eso es cierto, hermanos. No hay un ser más amoroso que Dios. No hay nadie más paciente que Dios. No hay nadie más bueno que Dios. A nadie le interesamos como le interesamos a Dios. Pero cuando el hombre se resiste a obedecer y seguir los mandamientos de Dios, cuando Dios, a través de la Biblia, a través de circunstancias, a través de problemas, a través de accidentes, usando hasta los mismos animales para hablar al ser humano, se resiste el hombre, hay una cosa que queda por último, hermanos. Hay una cosa que queda por último, que es parte de la deidad, de la personalidad de Dios. Y eso, hermanos, es la ira de Dios, hermanos. ¿Cómo hay quienes han llegado hasta burlarse y jactarse de nosotros? Al decir, no, ustedes están mal, Dios no castiga, Dios no es un ogro, no, Dios es amor. Hermanos, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Tenemos características, aún sin ser salvos, características de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su semejanza, a su imagen. Todos los seres humanos, y especialmente lo vivimos los padres de familia, que amamos a nuestros hijos. Le decimos, no te subas a la cama, no brinques, no te salgas a la calle. Y muchas veces, hermanos, no entienden los hijos. ¿Cómo quieres que te hable, hijo de mi corazón? ¿De qué manera te hablo? ¿Te hablo en chino? ¿Qué? ¿No entiendes? A ver, hermanos, ¿cuántos padres de familia están aquí? Se les ha acabado la paciencia y se enojan y actúan. A ver, ¿cuántos, hermanos? A mí se me ha acabado la paciencia y me enojo. Ahora, pero hay algunos teólogos, no, los cristianos no deben de enojarse. Los cristianos nunca deben de enojarse. Si se enojan es que son carnales. Hermanos, la Biblia dice que Jesús se enojó y se entristeció por causa, hermanos, de la dureza del corazón de los judíos. La diferencia es que Cristo se enojó pero no pecó. La diferencia es que alguien espiritual se enoja pero no peca, y el carnal se enoja y hace un desastre. Esa es la diferencia nada más. Pero hermanos, no todo el tiempo Dios va a tenernos paciencia, no todo el tiempo Dios va a tolerarnos, no todo el tiempo Dios va a aguantarnos. Llega, hermanos, hay un límite en Dios. Que, hermanos, Dios llega a un punto, hermanos, en que se rebasa el enojo, y el enojo se va, hermanos, a la ira de Dios. Allá en Nehemías 9:17 dice la palabra de Dios, hermanos. No quisieron oír, no se acordaron de tus maravillas
que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres un Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Aquí hay una palabra, hermanos, que dice tardo para la ira. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque Dios se tarda, ahí está su amor, ahí está su paciencia, ahí está su ternura, ahí está la oportunidad. Pero hermanos, la ira se tarda, pero la ira llega y se consume, hermanos. En estos días agarraron al criminal de criminales, hermanos. Caro Quintero, el que envenenó a millones de personas con la droga y mató a un agente de la DEA hace 40 años. ¿Y sabe qué hicieron con él, hermanos? Le pusieron las esposas de aquel hombre a quien él había torturado y asesinado. Lo bajaron del avión con docenas de agentes de la DEA. Y uno de ellos dijo esto: aunque tarde, después de 40 años, se hizo justicia. Pues hermanos, aunque sea tarde, nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede escaparse del juicio de Dios. Nadie puede escaparse de la ira de Dios. Hermanos, entendamos, si ya Dios nos dio una y otra oportunidad, entendamos que ha sido la paciencia de Dios, pero que no se le acabe la paciencia, porque enseguida viene la ira de Dios sobre nosotros, hermanos. Eso es cierto, hermanos. Allá en el libro, hermanos, de Hebreos 10:31, dice la palabra de Dios, hermanos: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es decir, hermanos, cuando se acaba la paciencia de Dios, cuando Él tiene que mover a un lado su amor y su misericordia, dice el escritor: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Oh. No, esos mensajes ya no se oyen. Allá en Isaías, capítulo 66, versículo 15, dice la palabra de Dios: porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Lo que estoy tratando de enseñarles con estos pasajes bíblicos, hermanos, que sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es el Dios de las oportunidades, pero cuando alguien, hermanos, se sobrepasa de todo lo que Dios ha hecho para su bien, lo que sigue es la ira de Dios, hermanos. La ira de Dios. Sabe que hasta que nos pasa algo personalmente entendemos a los demás. Porque hay quienes dicen: yo no estoy de acuerdo con el castigo, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con un Dios que castiga, yo no estoy de acuerdo con un Dios que va a destruir al mundo, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que tú no tienes hambre y sed de justicia. ¿Se acuerda lo que pasó en el Casino Royal
aquí en Monterrey. Una de las más tristes y terribles noticias que dieron vuelta al mundo entero, de que unos criminales, hermanos, cerraron las puertas y aventaron garrafas de gasolina, hermanos, y quemaron vivos como a 40 personas, y muchas de esas personas, mujeres inocentes y mujeres con su bebé en su vientre, las quemaron y los quemaron vivos, hermanos. Merecen el aplauso, son honorables. Necesitamos mandarlos a Cancún, allá a una isla. No, hermanos. ¿Cómo me dolió eso a mí, hermanos? Y habló por teléfono una mujer en un medio de comunicación y en sus primeras palabras se soltó en llanto. Dijo, ¿cómo esperaba este momento? ¿Cómo hemos luchado para que se haga justicia? 18 familiares míos fueron asesinados cruelmente, entre ellos mi padre y mis hermanos y sobrinos. Estoy tan contenta que se haya hecho justicia, a que se hayan llevado a las cabezas de los zetas a los asesinos más crueles de toda la historia de México, hermanos. Y se cree que los van a ejecutar, les van a dar la pena de muerte. ¿Sabe qué, hermanos? Eso es justo. Yo no estoy de acuerdo, pastor, porque no mataron a tu papá, porque no quemaron a tu madre con tu hermanito en el vientre de ella. Por eso. Hermanos, nuestro Dios hasta hoy, y creo que mañana, va a ser paciente, va a mostrar su gracia, su amor, su misericordia, seguirá perdonando. Pero, hermanos, ay del día en que se descargue la ira de Dios sobre los rebeldes y sobre los que no quieren hacer caso, hermanos. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros con torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Oh, hermanos, que si no merecemos esto, hermanos. Hay quienes han llegado a decir, yo no quiero un Dios que se enoja. Yo no quiero un Dios que se aira. Yo no quiero un Dios que castiga. Como si fuéramos unos angelitos, hermanos. Como si fuéramos unos angelitos. Mire, hermano, le voy a dar un cuadro de lo que está pasando en el mundo, hermanos. ¿Sabía usted que en Canadá, hermanos, se legalizó hace algunos años que los seres humanos tengan relaciones con los animales? En países de Europa, que hombres tengan relaciones con menores de edad, que se legalizó la marihuana, que se legalizó que un hombre que se case con otro hombre, que se legalizó que una mujer se case con otra mujer, que se legalizó y ya no es penado el adulterio. ¿Cree que tenemos contento a Dios? Hermano, y son cosas que nosotros nos enteramos por los medios de comunicación. Pero hay cosas oscuras que se están haciendo que no sabemos ni nos convendría saber lo que están haciendo muchos hombres hoy en día en el mundo. Gracias a la paciencia de Dios, gracias al amor de Dios, gracias a la misericordia de Dios. Pero lo que este mundo merecemos hoy, no mañana, es ser consumidos por la ira de Dios. Eso es.
Y no quiero ahondar en este tema porque es hasta vergonzoso y lastimoso a nuestra mente tener que decir cosas que la gente hace hoy en día, hermanos. Apocalipsis 16, versículo número 1. Recuerde la palabra que estamos viendo, la ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Viene el tiempo en el cual el enojo, toda la ira de un Dios airado vendrá sobre este mundo, hermanos. Va a venir y va a venir, porque así está escrito y se va a cumplir, hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo en el libro de Romanos? Que todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados sinceramente y que hemos creído que Jesucristo es el Salvador del mundo y que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, hermanos, lo que está diciendo Pablo es que ya estamos salvados de la ira de Dios que va a traer al mundo. Ya. Pero hermanos, la ira de Dios va a venir. Va a venir. Va a calentar el calor que va a atormentar a la gente. Tinieblas donde la gente va a chocar, hermanos. Se va, hermanos, a secar el río Éufrates para prepararlo para la gran batalla. Va a haber temblores, granizo, destruyendo casas, carros, gentes. Todo eso vendrá, hermanos. Úlceras, agua convertida en sangre, lagos, quemazones de bosques. La ira de Dios, hermanos, sobre este mundo perverso, malvado, degenerado. Allá en Proverbios, capítulo 11, versículo número 4, Proverbios 11:4, dice la palabra de Dios, hermanos. No aprovechará las riquezas en el día de qué, hermanos, mas la justicia librará de muerte. Hermanos, nadie, si no es a través de Jesucristo, ni millones de dólares, ni toda la plata, ni todo el oro, ni todas las palancas, ni todo el poder podrán librar a ninguna sola persona de la ira de Dios, hermanos. Pastor, Dios se enoja así. Pastor, ¿Dios va más allá del enojo? Sí, Dios va más allá del enojo, hermanos. ¿Cómo se le llama? Cuando Dios tiene que hacer un lado, no que se quita de su persona, hace un lado su amor, hace un lado la misericordia, hace un lado la paciencia, hace un lado la tolerancia, y hermanos, y da lugar a toda su ira, hermanos. Yo creo y amo a un Dios así, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que es el castigo el que purifica el corazón del hombre. Quiero decirles, hermanos, algunas cosas. Que hoy en día, hermanos, el mundo se está relajando. Y quiero decirles también, hermanos, que la iglesia se está relajando. Y se están cometiendo cada vez más faltas en contra de Dios, tanto en el mundo, hermanos, como en la iglesia.
Pero la Biblia nos dice, hermanos, que va a haber un tiempo antes de la ira de Dios que se llama que el juicio de Dios comenzará primeramente por su casa. ¿Y qué es la casa? Ya lo hemos hablado, es la iglesia. Mira ya en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, hermanos, 6, 17. Dice la palabra de Dios, hermanos, 6, 17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie, hermanos? ¿Quién podrá sostenerse en pie? A veces, o tal vez muchas veces, el ser humano y algunos cristianos actuamos como Faraón, hermanos. Lo que pasó en Egipto es la antesala de lo que va a suceder en Apocalipsis, hermanos. Puede leer las dos historias. Dios manda a Faraón plagas para que deje salir a su pueblo. Y voy a hablar de una de ellas. Moisés va y advierte a Faraón: deja salir a mi pueblo. Si no lo deja salir, se va a llenar el país, tu recámara, a tus salas, tu cocina, de ranas. Él dijo: no los dejo ir. Y entran, hermanos, las ranas al palacio, a la cocina, a la sala, a su recámara. Hermano, Egipto está lleno de ranas. Y Faraón dice: Moisés, Moisés, los voy a dejar ir. Quita las ranas, quita las ranas. Y Moisés, con el poder de Dios, quita todas las ranas. Y Faraón ya está cómodo. Ya no hay ranas en Egipto. Ya no hay ranas en la casa. Ya no hay ranas en la recámara. ¿Y sabe qué, hermanos? Así es el ser humano. Y así son muchos cristianos. Cuando Dios nos llama la atención o nos castiga, después de que se calma el dolor y la angustia, otra vez, como el perro, vuelve a tragarse su vómito otra vez, hermanos. Otra vez. Estuvo a punto de un accidente, a punto de morir en la enfermedad, en la miseria económica, en el más grande problema de su vida. Y clama a Dios, y Dios lo escucha, y Dios tiene misericordia, y Dios lo libra. Y hermanos, cuando ya las cosas y la marea está más tranquila y los vientos se sosiegan otra vez, hermanos, como el triste perro va a volver a hacer lo mismo que nos iba a destruir un día. Hermanos, lo que está pasando en el mundo son llamadas de atención de Dios, hermanos, para, hermanos, librar a los más posibles de su juicio venidero. Dicen, lo que ahora pasa, los tsunamis, los terremotos, los bosques incendiados, las enfermedades, la sequía, el calor, los huracanes, es por el cambio climático. Por eso es, por el cambio climático. Son fenómenos naturales.
No, Señor. A mí la Biblia me dice, hermanos, que Dios tiene control de todas las cosas. Y a mí la Biblia me dice que Dios usa los elementos naturales para castigar al hombre. Se encendieron, hermanos, cientos, si no es que quizás miles de hectáreas en California. Me tocó estar en los incendios de California entre San Diego y Santa Ana, California. Los vi con mis ojos, hermanos. Posiblemente, hermanos, ahí fue donde yo me enfermé. Yo lo vi con mis ojos, hermanos. Hermanos, de la nada se encendió. Y de repente, hermanos, vinieron vientos de Santa Ana, California, como si un gigante estuviera soplando el fuego para que se prendiera y se siguiera quemando. Cristianos con quienes yo hablé me dijeron: pastor, las zonas más afectadas en California son las zonas más perversas de todo Estados Unidos. ¿Se acuerda aquel pequeño tsunami en Cancún que se llevó la arena de Cancún, que casi destroza Cancún? Un tremendo huracán en Cancún casi destruye Cancún, y otro que destruye Acapulco. Caray, fenómenos naturales por sacar gas y petróleo de la tierra. No, Señor, en esos lugares venden niños para que abusen sexualmente de ellos los tristes europeos perversos. Venden cocaína, marihuana, hongos, alcohol a diestra y a siniestra. Hermanos, los restaurantes en la noche son puros prostíbulos, puros antros, puros lugares de prostitución. ¿Cree que son coincidencias? Allá en un estado de Estados Unidos, Nueva Orleans, vino, hermanos, el más terrible huracán que destruyó casi toda la ciudad, hermanos. Y a pesar de que la ciudad está destruida, a pesar de las casas, a pesar que no hay luz, a pesar que no hay agua, hermanos, después de esa destrucción en ese estado, esa ciudad, hermanos, ¿qué cree que sucedió? Salieron cientos de homosexuales a desfilar y levantar su bandera con orgullo, la bandera gay. Dice la Biblia que la tercera parte de la tierra, hermanos, va a ser quemada. Dice que va a haber terremotos que jamás ha habido en la historia, que van a caer trozos de hielo de aproximadamente 34 kilos. Fuego del cielo, hermanos. Y sí, parece fantasioso, ¿verdad? La gente dice: ¡ay! ¿De dónde va a caer fuego? ¿De dónde va a caer hielo del cielo? ¿Sabías que en el espacio hay planetas que están compuestos de puros volcanes de azufre y fuego? Hermanos, se hablan de cometas en el espacio que tienen 1 trillón de toneladas de hielo. El 30 de julio de 1908, un bloque de hielo que pesaba 30,000 toneladas cayó en Rusia, hermanos. Ese día, hermanos, va a usar Dios la naturaleza del espacio, de la tierra, para castigar, sin antes haber predicado el evangelio a todas partes del mundo. En el evangelio está el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, la tolerancia de Dios, la justicia de Dios. Pero cuando alguien, hermanos, se rebela contra todas esas oportunidades,
hermanos, lo único que le espera es el juicio de Dios. Voy a leerles algunos pasajes en segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora aún, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y versículo 9, hermanos. Miren nada más. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que para con nosotros, no queriendo, fíjese hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Pero hermanos, cuando la gente ya no hizo caso, la ira de Dios va a venir. Les dije que tuve una conversación, hermanos, media, ¿cómo le diré? Media acalorada con un hombre que conoce muchísimo de todas las cosas, casi podría decirle, o de las cosas más importantes que hay ahorita actualmente en la sociedad, un hombre grandote. ¿Sabes? Él me sacó eso, dice, pastor, es que Dios no castiga. Mire, pastor, el amor a Dios es lo que nos hace cambiar, que no seamos malos. Dios es un Dios inquebrantable y equilibrado, hermanos. Pero hay gente que dice, es que Dios es amor, haga lo que haga, Él me ama. ¿Y sí? Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos. Espero no equivocarme con lo que voy a decir, hermanos. Mi mente a veces no me ayuda. Espero no equivocarme. Pero yo le dije a este hombre, ¿sabes? Mira, David amaba a Dios y a pesar de que lo amaba más que todos nosotros y quizás más que ninguna persona, cayó en adulterio. Y yo le dije a este hombre, le dije, ¿sabes qué es lo que hace que yo no peque contra Dios y me cuide? Yo sé que Dios me ama y yo amo a Dios y por amor a Dios hago muchas cosas. Pero lo que verdaderamente me detiene a hacer lo malo es la ira de Dios sobre mi vida. Porque yo estoy consciente de que Dios sí castiga. Eso es lo que me detiene a mí. Y repito, espero que mi mente, hermanos, me ayude un poquito con esto. Yo no recuerdo nunca, escúcheme bien, yo no recuerdo nunca que mi padre me haya disciplinado, a excepción de una historia que conté del mercado Morelos. Pero yo no recuerdo que mi padre haya agarrado un cinto, un palo, un cable, o me haya cacheteado, me haya agarrado el cabello y me haya aventado a la calle. Yo no recuerdo que mi padre haya hecho eso conmigo. Nunca. ¿Por qué? Porque mi padre no tenía carácter. No, lo contrario, hermanos, porque yo sabía cómo era mi papá. Mi padre un día tuvo que agarrar a mi hermano mayor y amarrarlo de un mezquite, hermanos. Amarrarlo literalmente de un mezquite y azotarlo con un cinto amarrado. Yo sabía quién era mi padre, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que yo hacía? Mejor ni le movía porque yo no quería eso. Y tú y yo no deberíamos de querer, hermanos, que un día Dios se enoje y llegue a la ira contra nosotros, hermanos. No que nos mande al infierno, no, pero que nos dé una buena zarandeada que nunca en la vida se nos olvide, hermanos.
¿Por qué trato de vivir una vida limpia ante los ojos de Dios? Porque yo no quiero la ira de Dios sobre mi vida, hermanos. Amigos que están aquí, que nos visitan, Dios te ama. Y estás aquí por Dios. Y Dios envió a su Hijo a dar su vida por ti, porque te ama. Para llevarte al paraíso, un lugar maravilloso. Pero amigo, si tú rechazas eso de parte de Dios, no queda mucho tiempo. La ira de Dios se va a descargar sobre este planeta, va a ser destruido este planeta y los cuerpos serán consumidos en fuego y entre granizo y con muchas otras plagas más, pero el alma va a estar condenada día y noche en un lago de fuego y azufre. ¿Por qué mejor no te entregas a Jesús? Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Bendiga esta invitación, por favor. Amigos que están aquí, quiero preguntarle a usted, si hoy muriera, que no se lo deseo, ¿sabría que su alma iría al cielo con Dios? Si usted no sabe a dónde iría su alma, si usted no quiere experimentar la ira de Dios en su vida, quiere ser salvo de la ira de Dios y quiere entregarse a Cristo, levánteme su mano nada más arriba y bájemela. Yo quiero orar por usted. Habrá alguien así que dirá, pastor, yo quiero hoy entregarme a Jesucristo. ¿Hay alguien así? No le dé pena. Nada más levánteme su mano, mi amigo que nos visita, y bájela. Es todo lo que le quiero pedir. ¿Alguien así en esta tarde? ¿Alguien así? Ahí arriba no sé si se ve algunas visitantes, hermanos ganadores de almas. ¿Habrá alguien así que dirá, pastor, yo estoy visitando esta iglesia? Yo no sé a dónde voy cuando muera. Yo quisiera ir al cielo. Yo quisiera entregarme a Cristo en este día. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? Levante su mano si usted nos visita y diga, pastor, yo quiero entregarme a Cristo hoy. Quiero arrepentirme, quiero recibir a Jesús. ¿Alguien así? ¿Alguien así levantará su mano? Pastor, predicador. Ya varios están tomando decisiones, pero habrá alguien más que está aquí sentado visitándonos, que podrá decir, pastor, allá arriba, habrá alguien que dirá, pastor, yo hoy quiero entregarme a Jesucristo, yo quiero ayudarle, quiero orar por usted, queremos ayudarle. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? Hermanos y hermanas, estamos comprometidos a vivir una vida santa. Dios nos ha perdonado muchas veces. Dios ha sido paciente. Dios ha sido misericordioso. Dios nos ha llamado la atención. Pero hermanos, no desatemos su enojo. No desatemos su ira. Ya ha sido demasiado, hermanos. Demasiado. Hay que parar con esto. Ahorita está la oportunidad. ¿Cuánto tiempo más? No sabemos cuánto tiempo más. Pero ahorita está la oportunidad. Varios hermanos están testificando, varias personas están tomando decisiones. Una vez más, a usted que nos visita una vez más, si hay alguien más, mire, varios ya están tomando la decisión. Pregunto una vez más, si el día de hoy usted muriera, ¿sabría que su alma iría al cielo con Dios? Si no tiene esa seguridad y quisiera tener la seguridad de ir al cielo, si hoy quisiera entregarse a Cristo, levante su mano. Queremos ayudarle con una oración. Yo estaré orando por usted personalmente. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Alguien más? Mire, ya varios están tomando decisiones. ¿Falta usted? Está batallando ahí, está luchando ahí. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Gracias porque no es un mensaje agradable,
nada dulce, más bien es como una medicina amarga o como una inyección, pero es para nuestra salud espiritual y para la salvación eterna de los que están en esta tarde escuchando el Evangelio. Padre Celestial, usa a los ganadores de almas, salve a las personas que están hoy aquí con nosotros, que están sin seguridad de salvación. Ayúdenos a toda la iglesia. Usted sabe los pecados ocultos que hay. Usted sabe la necedad de volver a hacer lo mismo. Señor, solamente le pido que tenga misericordia y no quisiéramos que llegara el tiempo en que usted esté completamente enojado y ya no haya esperanza para nosotros. Denos de su gracia, líbrenos de la tentación del mal, por favor. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén.